El sol estaba alto en el cielo cuando Abdul Rachman guiaba a un grupo de 4 turistas a través del denso bosque de la isla Rinca. Como guía turístico en el Parque Nacional de Komodo durante los últimos 5 años, Abdul estaba muy familiarizado con el hábitat único y sus habitantes, especialmente los dragones gigantes de Komodo que llamaban hogar a este lugar. Tendremos suerte si divisamos aunque sea un dragón durante nuestra caminata de hoy, explicó Abdul a los turistas mientras caminaban por el sendero embarrado. A veces puede ser difícil encontrarlos ya que les gusta esconderse entre los arbustos, pero esta zona cerca de la costa es uno de sus lugares favoritos, por lo que nuestras posibilidades son buenas. Los turistas escucharon atentamente mientras Abdul describía las diversas plantas y animales que podían encontrar. Habían venido a Indonesia específicamente para ver dragones de Komodo en su hábitat natural, algo que no se encuentra fácilmente en otras partes del mundo. Hasta ahora, su viaje había sido agradable, pero el objetivo principal era detectar un dragón en la naturaleza. Mientras el grupo continuaba caminando, deteniéndose periódicamente para observar más de cerca cualquier cosa interesante en el camino, Abdul mantuvo los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de los grandes lagartos. Los bosques de Rinca ocultaban muchos peligros entre el follaje, pero Abdul confiaba en su capacidad para guiar a los turistas de forma segura mientras los ayudaba a lograr su objetivo de avistar un dragón. Después de más de 1 hora de caminata sin suerte, los turistas empezaban a inquietarse. Abdul podía sentir su decepción y no quería que su viaje a la isla fuera un fracaso. Decidió llevarlos a un área cerca de un pequeño lecho de río que sabía que frecuentaban los dragones, esperando que su perseverancia diera sus frutos. Justo cuando comenzaban a seguir el sendero hacia el río, de repente, algo llamó la atención de Abdul, moviéndose entre la espesa maleza más adelante. Saliendo con cuidado del camino, se acercó para ver mejor. Apartando grandes hojas de helecho, sonrió al ver lo que había estado esperando, un dragón de Komodo de casi 3 metros de largo, tomando el sol perezosamente en un pequeño claro. «Por aquí», llamó Abdul en voz baja a los turistas, haciéndoles un gesto para que se unieran a él. Mientras miraban a su alrededor, estallaron gritos de asombro al ver por primera vez a la criatura prehistórica en su hábitat natural. Durante la siguiente media hora, observaron fascinados cómo el dragón estiraba lentamente sus extremidades y su cola antes de alejarse entre la maleza y desaparecer de la vista. ¿No fue increíble? Abdul sonrió, satisfecho consigo mismo por haberles proporcionado el avistamiento que habían venido a buscar. Los turistas conversaron con entusiasmo entre sí, expresando su asombro al ver de cerca una criatura tan icónica en la naturaleza. Mientras continuaban hacia el río, tenían el ánimo muy alto. Abdul sabía que el resto de la gira sería aún más agradable para ellos. Era casi mediodía cuando finalmente llegaron a la orilla del río, después de haber hecho varias paradas más en el camino para observar plantas y vida silvestre más pequeña. El grupo tenía calor y sed, por lo que Abdul sugirió que se tomaran un breve descanso mientras él rellenaba sus botellas de agua con su mochila. «Por favor, descansen aquí por un momento. Regresaré en breve», dijo, señalándoles hacia un grupo de grandes rocas a la sombra donde podían sentarse y contemplar el lento movimiento del agua. Comprobando que su machete y su bastón estaban seguros, subió el terraplén hacia los árboles. No pasaron más de 10 minutos antes de que los turistas comenzaran a impacientarse, preguntándose qué detenía a su guía. En ese momento, un grito espeluznante resonó en la dirección en la que Abdul se había ido. Saltando alarmados, el grupo se miró unos a otros con pánico antes de salir corriendo por el sendero. Lo que encontraron los hizo detenerse abruptamente. En un pequeño claro, Abdul estaba en el suelo con un enorme dragón de Komodo sujeto firmemente a su pierna derecha, arrastrándolo hacia adelante y hacia atrás mientras luchaba violentamente. Al ver aparecer a los turistas, Abdul logró gritar: «¡Ayuda! ¡Quítenlo!». Antes de que el dragón sacudiera violentamente la cabeza, sus dientes afilados desgarrando músculos y tendones. Los turistas se quedaron congelados, sin saber qué hacer contra un depredador tan poderoso. De repente, uno de los hombres recordó el bastón de Abdul tirado en el suelo cerca.
Agarrándolo, corrió hacia el dragón y comenzó a golpearlo repetidamente en la cabeza y la espalda hasta que finalmente soltó la pierna destrozada de Abdul. Con un silbido de sorpresa, rápidamente se retiró entre los árboles, desapareciendo una vez más en el desierto. Corriendo al lado de Abdul, el grupo quedó horrorizado por la magnitud de las heridas. Su pantorrilla estaba casi completamente destrozada, con huesos y tejidos expuestos en medio de un charco de sangre. Estaba mortalmente pálido por el shock y la pérdida de sangre. Sabiendo que necesitaban ayuda de inmediato, un turista intentó usar su cinturón como torniquete mientras los demás levantaban con cuidado a Abdul, haciendo todo lo posible para no causar más daños mientras lo llevaban lo más rápido posible de regreso a la estación de guardaparques. La noticia del ataque se difundió rápidamente una vez que el grupo llegó con Abdul. Los guardaparques y el personal médico entraron en acción y llevaron a Abdul a la pequeña clínica de la isla para comenzar el tratamiento de emergencia. Aunque hicieron todo lo posible para estabilizarlo, las heridas eran graves. Se determinó que necesitaba ser trasladado en avión al hospital más grande de la ciudad, en la isla de Komodo, para recibir atención especializada más allá de lo que la clínica podía brindar. Al cabo de una hora, Abdul fue cargado con cuidado en un helicóptero que lo esperaba y lo llevó en avión la corta distancia a través del canal. Allí se realizó una cirugía de emergencia para reparar los músculos y tendones destrozados de su pierna, además de limpiar a fondo las heridas para prevenir infecciones. La recuperación sería larga, pero los médicos eran cautelosamente optimistas de que saldría adelante. La noticia del suceso sacudió a las pequeñas comunidades isleñas de Rinca y Komodo. Los ataques a humanos eran raros pero no inauditos, especialmente cuando se asustaba a un dragón cerca de sus zonas de anidación. Los guardaparques iniciaron una investigación para determinar si el lugar del ataque había estado demasiado cerca de un nido no descubierto o si hubo otros factores que llevaron al comportamiento agresivo. Se colocaron señales temporales adicionales alrededor del área como medida de precaución. En los días siguientes, Abdul permaneció en estado crítico, pero se estabilizó. Se puso en contacto con su familia y viajaron desde su casa en la vecina isla de Sumbawa para estar junto a su cama. Los turistas que presenciaron el ataque también se comunicaron con los guardabosques, profundamente conmocionados por el trauma, pero aliviados de que su guía hubiera recibido atención que les salvó la vida. Agradecieron profundamente a los guardabosques por toda su ayuda. Pasarían varias semanas antes de que Abdul estuviera lo suficientemente estable como para ser dado de alta del hospital. Su pierna había sanado significativamente, aunque todavía enfrentaba un largo camino de fisioterapia. Se hicieron arreglos para que se recuperara con su familia en su casa, donde tendría la oportunidad de sanar rodeado de sus seres queridos. Aunque reanudar su trabajo como guía turístico parecía una posibilidad lejana, el personal médico tenía la esperanza de que, con dedicación a la recuperación, eventualmente podría volver a un estilo de vida activo. Pasaron los meses mientras Abdul seguía fielmente su rutina de fisioterapia. A un ritmo minuciosamente lento, recuperó fuerza y movilidad en su pierna. Las cicatrices quedaron como un recordatorio permanente de la terrible experiencia, pero la gravedad de las lesiones que podrían haber llevado a una amputación ahora era solo un recuerdo. Cuando llegó el primer aniversario del ataque, Abdul se sintió listo para volver a trabajar, esta vez con un nuevo respeto por los poderosos reptiles que había llegado a conocer tan bien a lo largo de los años. Con la aprobación del parque y del personal médico, Abdul aceptó un puesto de ayuda con recorridos educativos por la isla Rinca. Aunque ya no guiaría en los hábitats forestales más profundos, su valioso conocimiento y experiencia seguían siendo valiosos para los visitantes. En su primer día de regreso, Abdul fue recibido con aplausos y buenos deseos tanto por parte de compañeros de trabajo como de turistas. Era la prueba viviente de que con perseverancia y apoyo comunitario, incluso los traumas más graves pueden superarse. A partir de ese día, Abdul se dedicó a crear conciencia sobre los comportamientos de los dragones de Komodo para que los encuentros futuros fueran lo más pacíficos posible entre el hombre y la bestia en las islas protegidas. Y así, la historia del ataque del dragón de Komodo
marcó un punto de inflexión en la historia del parque. Enseñó valiosas lecciones sobre la importancia de la conservación, la fragilidad de los ecosistemas y la resiliencia de quienes se dedicaron a proteger los tesoros de nuestro planeta. La historia de Abdul Rahman y el Parque Nacional de Komodo se volverá a contar durante generaciones, inspirando a las generaciones futuras a apreciar y salvaguardar las maravillas de nuestro mundo natural. John estaba muy emocionado de estar de gira por la isla Rinca. Había oído hablar mucho sobre el lugar y había soñado con estar allí en persona. Entonces, cuando finalmente consiguió suficiente dinero para volar de Estados Unidos a Indonesia, se tomó un descanso del trabajo. Mientras investigaba en la isla, se dio cuenta de que el gobierno estaba involucrado en un proyecto de geoparque denominado Parque Jurásico, y esto había elevado el costo de la entrada a $1,000. El aumento de la tarifa fue la menor de las preocupaciones de John porque era un sueño hecho realidad para él. Al llegar a Indonesia, se registró en el hotel y no podía esperar al día siguiente. Cuando finalmente llegó, John agarró sus cosas y se dirigió directamente a la isla. El guía que dirigía su grupo tenía mucho humor y los hizo reír. Todos pasaron junto a los trabajadores del resort Jurassic Park y quedaron cautivados por ello. El guía turístico les explicó que las estructuras tendrían un impacto negativo en la comunidad y los dragones. Sin embargo, el gobierno no estaba preparado para responder a sus quejas. John saludó a un trabajador de 46 años, Elías Agas, que era uno de los trabajadores de la construcción. Agas estaba muy concentrado en su trabajo, pero logró compartir algunas palabras con el grupo. Mientras seguían hablando, uno de los miembros del grupo les llamó la atención sobre un dragón de Komodo. Por fin, los sueños de John se han hecho realidad. No podía creer que estuviera viendo en vivo a esta criatura histórica. Después de un rato, el lagarto se perdió de vista y el grupo de turistas continuó su viaje. No habían avanzado mucho cuando escucharon a alguien gritar de dolor. Cuando todos se acercaron, era Agas. El reptil le había desgarrado varias partes del cuerpo y lo había dejado en un estado terrible. Nadie sabía qué irritaba al lagarto. Los expertos informaron constantemente que el dragón de Komodo solo atacará cuando se altere su hábitat natural. Los que estaban alrededor rápidamente se acercaron a las autoridades. Cuando la información llegó a Julius Buluki, jefe de seguridad de la sección de seguridad de la isla Rinca del Parque Nacional de Komodo, se acercó a otros guardabosques y se apresuraron al lugar. Su oportuna intervención les permitió evacuar con éxito al trabajador herido con vida. Elías fue conducido en una lancha rápida a un hospital cercano en Labuan Bajo. John y los demás turistas rezaron en silencio para que el hombre sobreviviera. John sabía lo fatal que podía ser una mordedura del famoso dragón. Pocas horas más tarde, los turistas recibieron la noticia de que Agas había sido estabilizado. Cuando terminaron el recorrido, John regresó a su hotel con las imágenes de Elías herido en su cabeza. Tenía una renovada sensación de miedo por la criatura, sabiendo lo peligrosa que podía ser. Anton era guía naturalista en el Parque Nacional Komodo, en la isla de Flores, en Indonesia. Le encantaba su trabajo, estar al aire libre en la hermosa reserva natural y enseñar a los visitantes sobre los increíbles dragones de Komodo. Anton había crecido en Flores y había trabajado en el parque durante muchos años. Conocía los comportamientos y hábitos de los dragones mejor que nadie. Un día soleado de finales de septiembre, Anton se despertó temprano esa mañana. El sol apenas había salido sobre las cimas de los volcanes cercanos. Iba a ser otro día caluroso en la isla Rinca, en el Parque Nacional de Komodo. Como guía naturalista, su trabajo era dirigir recorridos para los visitantes y garantizar su seguridad alrededor de los dragones de Komodo que llamaban hogar a este lugar. Comenzó el día con un desayuno de arroz frito y huevos, llenándose de energía para las actividades que le esperaban. Después de comer, hizo algunos estiramientos y ejercicios para relajar los músculos. Siempre había que estar alerta al tratar con los dragones de Komodo. Aunque se alimentaban principalmente de ciervos y cerdos, un animal tan grande como un humano no estaba completamente fuera del menú si uno se acercaba demasiado o se sentía amenazado.
Anton tomó su mochila con suministros y se dirigió a la sede del parque para registrarse y recibir sus tareas del día. El director del parque, Lukita Wang, le informó que un equipo de construcción estaría trabajando cerca del área de observación de Lo Buaya para construir algunas instalaciones nuevas. Su trabajo sería monitorear a los dragones y mantenerlos alejados del sitio. Ten cuidado, como siempre, cerca de los dragones. No queremos ningún incidente hoy, le recordó a Wang. Anton asintió. Había estado haciendo este trabajo durante años y sabía dejar de lado a los magníficos pero peligrosos reptiles. Después de comprobar que su radio funcionaba, emprendió el camino a pie hacia Lo Buaya. Anton estaba de servicio en Lo Buaya, en la isla Rinca. Lo Buaya era conocido como el hogar principal de los dragones de Komodo en el parque. Esa mañana llegaron algunos trabajadores de la construcción para construir nuevas instalaciones turísticas. Parte del trabajo de Anton era mantener a los dragones alejados del sitio de construcción para que los trabajadores pudieran operar con seguridad. El equipo de construcción apenas comenzaba su trabajo, descargando materiales de un camión. Anton acorraló a los hombres hasta una distancia segura de los depredadores antes de permitirles continuar. Recuerda, mantente atento y no le des la espalda del todo. Hoy no queremos accidentes, recordó a los trabajadores. Ellos asintieron, entendiendo los riesgos pero también confiando en las habilidades de Anton para mantenerlos a salvo. Pasaron las horas mientras Anton monitoreaba el progreso de la tripulación y al mismo tiempo vigilaba la actividad de Komodo. Unos cuantos dragones más habían deambulado por el claro abierto para absorber los cálidos rayos, elevando el número a 6 que podía ver. Parecían contentos con simplemente tomar el sol por el momento. A medida que avanzaba el día, Anton monitoreó cuidadosamente los movimientos de los dragones alrededor del sitio. Los trabajadores hicieron buenos progresos y todo parecía ir bien. Pero a última hora de la tarde, uno de los dragones de Komodo macho más grandes comenzó a deambular demasiado cerca del área de construcción para el gusto de Anton. Anton se acercó cautelosamente, emitiendo silbidos para ahuyentar al enorme lagarto sin provocarlo. El dragón de Komodo se giró y comenzó a caminar lentamente de regreso al bosque, y Anton exhaló un suspiro de alivio. Pero entonces tropezó con una roca suelta y cayó con fuerza al suelo. En un instante, el dragón de Komodo macho vio su oportunidad y cargó contra el caído Anton. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el muslo de Anton en un mordisco feroz. Anton gritó de agonía cuando un dolor punzante le atravesó la pierna. Usando todas sus fuerzas, Anton intentó desesperadamente abrir las fauces del dragón con sus manos para liberarse de su agarre. El dragón se agitaba salvajemente de un lado a otro, desgarrando la carne de Anton. Otros guías en el lugar comenzaron a gritar y correr para ayudar. Después de lo que a Anton le pareció una eternidad, el dragón finalmente soltó su agarre y se alejó pesadamente. Anton se desplomó en el suelo, sangrando profusamente por los profundos cortes en su pierna. Sus compañeros guías rápidamente improvisaron un torniquete e hicieron todo lo posible para detener la hemorragia hasta que llegara ayuda. Se llamó a una lancha rápida para llevar a Anton al hospital más cercano en la ciudad de Labuan Bajo en Flores. Aunque débil por la pérdida de sangre, Anton permaneció consciente durante el agonizante viaje, insistiendo obstinadamente en que estaría bien. El guía veterano había sido mordido por dragones varias veces a lo largo de los años, pero esta fue, con diferencia, la peor lesión que había sufrido. En el hospital, los médicos se maravillaron de que Anton todavía estuviera vivo, dada la gravedad de las heridas de la mordedura. Le dieron tratamiento de emergencia, limpiando y cosiendo los cortes irregulares y administrándole antibióticos líquidos y transfusiones de sangre. La esposa de Anton, Ratna, y sus 3 hijos pequeños mantuvieron una vigilia junto a su cama, orando por su recuperación. El director del Parque Nacional, Lukita Wang, fue alertado del incidente. Durante los días siguientes, Wang controló periódicamente la recuperación de Anton. Fue un momento preocupante, pero afortunadamente, los médicos dijeron que con reposo y antibióticos debería recuperarse por completo. Aún así, la experiencia había sacudido a Anton. Por primera vez en su carrera, vio de cerca el peligro real que representaban estos animales.
por mucho que se preocupara por el parque y sus habitantes, no estaba seguro de poder enfrentarlos todos los días sin una punzada de miedo después de una situación tan cercana. Durante las siguientes semanas, Anton luchó contra infecciones y fiebres que amenazaban su vida mientras su cuerpo intentaba superar las bacterias tóxicas de la saliva del dragón de Komodo. Hubo momentos en que los médicos perdieron la esperanza y prepararon a la familia para lo peor. Pero poco a poco, gracias a su constitución naturalmente robusta tras décadas de trabajo al aire libre, las condiciones de Anton mejoraron. 2 meses después del ataque, Anton finalmente pudo salir del hospital con muletas. Su pierna nunca volvería a ser la misma y tuvo que afrontar meses más de fisioterapia, pero había sobrevivido. Ratna rechazó las solicitudes de entrevista, diciendo simplemente que el sustento de su familia dependía del parque y que no sentían ira hacia el dragón de Komodo, una criatura fantástica que simplemente actuaba según sus instintos depredadores. Pronto se corrió la voz entre los invitados sobre la experiencia cercana a la muerte y la milagrosa supervivencia de Anton. Con el tiempo, se convirtió en una celebridad menor en el parque, y los turistas pedían tomarse fotos con el hombre que literalmente había contemplado la muerte en las fauces de un dragón de Komodo y había sobrevivido. Anton se limitó a sonreír cortésmente y trató de redirigir su interés hacia los maravillosos reptiles. Durante los años siguientes, Anton continuó su importante trabajo de conservación y educación dentro del Parque Nacional de Komodo con pasión y cuidado. Si bien todavía llevaba la cicatriz como recordatorio, no dejó que eso le impidiera cumplir su llamado. Gracias a que personas como Anton comparten su amor por la naturaleza, otros también pudieron aprender a apreciar estos increíbles lugares y criaturas. Y los komodos, a su manera simple de reptil, estarían allí mientras sus bosques permanecieran, tal como lo habían estado durante eones antes de que el hombre pusiera un pie en las islas. Durante el resto de su vida, cada vez que Anton miraba la gruesa cicatriz que le recorría la pierna, recordaba el increíble poder y la ferocidad de los dragones. Pero en su corazón, todavía miraba a las temibles criaturas con reverencia y fascinación, no con terror. El vínculo de Anton con los dragones de Komodo de Flores nunca podrá romperse.